Transformamos conversaciones simples en ideas poderosas. 5 preguntas a un experto. ¿Cuál es el primer error que cometen las empresas? Inspírate, aprende y pon en acción lo que escuchas aquí. Es uno de los principales errores que vemos. Esperar al momento exacto, nunca llega a ese momento exacto. Dado del corto plazo, el plan de negocio que se tiene que llegar a las metas, a los resultados, y la transformación que es tan necesaria para la sostenibilidad, ¿no? Bienvenidos a 5 preguntas a un experto. Bueno, muy buenos días. Hoy tenemos la oportunidad de presentar a nuestro siguiente invitado. Para mí es un honor porque aparte de todo también es un amigo, es una persona que tiene mucha experiencia, es socio y director comercial de una firma de consultoría a nivel latinoamericano que se llama Market One. Él es argentino, tiene mucha experiencia, ya más de 10 años también viviendo en Guatemala, con experiencia en proyectos en Latinoamérica y también en otros países como África y otras áreas que al final del día nos puede llegar a dar muchísima experiencia. Así que bienvenido, Mauro. Gracias, Juanca. Muchas gracias por tenerte acá y a este podcast que se llama 5 preguntas a un experto. ¿Qué mejor que hacerle preguntas a un experto como tu persona en la materia, en esto que es todo lo que es la transformación comercial, la transformación corporativa? Es muy interesante porque hay mucha gente que todavía ve ese tema como algo estratosférico, algo que tal vez de alguna manera no se puede comprender. Con miedito. Exactamente, y ojalá lo podamos bajar para que lo podamos entender de la mejor manera y excelente tenerte acá, así que si te parece empezamos con las preguntas. Vale, buenísimo. Ahí felicitarte primero por el espacio, espero que el proyecto sea muy exitoso y un gusto y un honor también estar contigo acá. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad queremos aprender muchísimo de tu persona y todo lo que has llevado a cabo con tu experiencia. Y desde ese mismo punto de experiencia, de liderando en el área de transformaciones comerciales, en este caso incluso hasta globales, como bien lo hablamos, tu experiencia también en África, ¿cuál es el primer error que cometen las empresas cuando intentan transformarse sin realmente estar preparadas? Qué excelente pregunta, ¿no? Bueno, primero que nada, aclarar, ahí me parece vale la pena contarle a la gente que nos va a estar mirando. En mi caso he tenido la dicha de poder participar de procesos de transformación comercial en prácticamente 18 países, no solamente en la región de Latinoamérica, sino también un proyecto muy lindo e interesante que ha sucedido el año pasado en África, el primero, fue cruzando el charco, como decimos nosotros, que ha sido realmente un abreojos para nosotros, mucho aprendizaje. Y dicho eso, la verdad es que es bien interesante, ¿no? Cuando uno habla de transformación comercial, como hablabas y decías vos al principio, hay mucho miedo al respecto. Yo creo que, primero que nada, vale la pena calibrar y aclarar qué significa transformación comercial. Transformación comercial no es estrategia, ¿no? No es estrategia comercial. Transformación comercial, para dejar bien en claro, por lo menos desde mi humilde entender, implica buscar cambiar el modelo comercial, implica buscar una evolución en la forma en la que comercialmente hacemos las cosas, implica buscar caminos para robustecer una propuesta de valor al mercado, para poder tener una ventaja competitiva que sea sostenible en el tiempo, para lograr crecimientos rentables, sostenibles. Entonces, eso es transformarse, ¿no? Entonces, la transformación comercial, muchas veces los errores que se terminan cometiendo son, por ejemplo, creer que uno nunca está preparado para eso. Y en realidad, en la era de la transformación, en la era del cambio, es muy importante animarse sin tener esa necesidad de tener todo listo y preparado. Te diría que ese es uno de los principales errores que vemos. Esperar al momento exacto, nunca llega ese momento exacto. El segundo error que muchas veces vemos que se cometen es el tratar de hacer que una transformación comercial de alguna manera venga a cubrir un espacio vacío de una falta de estrategia. Primero es tener bien en clara la estrategia, el marco de juego, y a partir de eso ya alinear la transformación, que básicamente es construir capacidades comerciales que nos van a permitir llegar a esa estrategia de manera más rápida posiblemente, ¿no? O de manera más efectiva. Y el tercero que me gustaría poner sobre la mesa posiblemente es creer que la transformación comercial es un momento, es un proyecto, y en realidad es bienvenido para quedarse, ¿no? Es mejora continua. Es mejora continua. Empieza con una transformación, ¿sí? Puede ser más o menos radical, pero después justamente viene un tema de mejora continua. Entonces, las compañías tienen que estar permanentemente mejorando, transformándose, cambiando, tratando de buscar esa mejora continua que mencionás vos para poder tener esa excelencia en el mercado, ¿no? Así que te diría que van por ahí algunos de los principales errores que vemos que las compañías terminan cometiendo a la hora de animarse o no a un proceso de este tipo, ¿sí? Y el último es
creer que las transformaciones comerciales en realidad solamente aplican para las compañías grandes, ¿no? Las globales, las multinacionales con las cuales nosotros hemos trabajado mucho. Y te doy un ejemplo, Market One, que es la compañía en la que yo trabajo hace muchos años, está en un proceso de transformación comercial también. Nosotros somos una compañía de 100 empleados distribuidos por 4 geografías en Latinoamérica, desde ahí prestando servicio para toda la región, pero nos tenemos que estar permanentemente transformando nuestra propuesta de valor, la forma en la que vamos al mercado, nuestro portafolio. Entonces esa transformación comercial no discrimina entre grandes y pequeños. Yo creo que es algo que llega para todo el mundo, ¿no? Sí, porque, o sea, me imagino que en empresas grandes ha de haber alguien que tiene que estar dedicado a, bueno, marcamos el paso. Y bueno, ahora vamos a hacer esta transformación específica. ¿O cómo manejan la parte, una persona que está dedicada como a esa área de transformación? Hay mucho de lo que decís vos, tiene que haber obviamente una visión y un objetivo claro de transformación que baja de algún lado, ¿no? Del Olimpo en estas compañías tan grandes. Pero justamente el hecho de que sean también tan grandes hace que muchas veces se traben las carretas, ¿no? Mucha burocracia, muchos procesos, reprocesos. Pero bueno, siempre hay una bajada de línea. En la gran mayoría de los casos siempre hay un departamento, un área que hace las veces de centro de transformación, oficina de transformación, centro de excelencia o de muchos otros nombres también que hemos visto. Pero las compañías que por ahí tal vez son un poco más pequeñas en cuanto a envergadura, en cuanto a tamaño, en cuanto a headcount, buscan hacerlo, o sea, impulsar estos procesos sin la necesidad de tener un departamento específico. Son los mismos jugadores que están operando y colaborando en la organización que de alguna manera son los agentes de cambio, de transformación. Y ahí es donde nos gusta mucho un concepto que lo mencionamos permanentemente, que es el de transforming while performing. Son jugadores que tienen el desafío de estar mientras están ejecutando el resultado del corto plazo, ¿no? El plan de negocio, que se tienen que llegar a las metas, a los resultados, y la transformación que es tan necesaria para la sostenibilidad, ¿no? Para esa ventaja competitiva de mediano plazo. No, y qué bueno que lo mencionas, porque es importante también, y va con la segunda pregunta, es ¿qué papel juega la cultura organizacional en una transformación exitosa? O sea, bueno, ¿a quién se le tiene que ocurrir y qué tan complicado es que se le ocurra a la gente de arriba? O tiene que venir alguien de abajo a tocar las puertas arriba, a decir, hey, miren, ya con lo que estamos haciendo ahorita ya no vamos a seguir creciendo, necesitamos hacer esta transformación. ¿Cómo le vendo yo la idea arriba para que esto ya se vuelva de algo en cascada, en donde ya sea parte de la cultura organizacional? Correcto. Y cómo se alinean eso también hacia hay varias preguntas en lo mismo, pero bueno, si yo soy un empleado en una multinacional, ¿cómo yo toco las puertas arriba para que se haga una transformación comercial? De ahí cómo eso también viene a bajar en cascada, en donde estas personas de arriba dicen, bueno, esto va a ser la nueva cultura. Y bueno, y que se alinee todo, pues claro, con esa dirección y esa misión, en algunos casos metas comerciales. Claro. Qué interesante lo que planteas, ¿no? Yo creo que el tema cultural es clave acá para el éxito de un proceso de este tipo. Si hay una cultura que no acompaña a una transformación, va a ser muy difícil que la misma pueda suceder. Esto significa que los sistemas de incentivos se alineen a esa transformación, que haya una bajada de línea y un liderazgo claro en la transformación. Y en el caso que vos mencionabas, que haya un entorno de trabajo en donde la organización esté ávida de lo que su equipo, ¿sí? Lo que la gerencia media o el resto de las capas de la organización pueda permear y pueda subir propuestas para transformar. Si una organización no tiene eso, la transformación de adentro, de abajo hacia arriba, no va a pasar. Va a depender únicamente de una bajada de línea, de un top-down y nada más, ¿no? Vemos de todo, vemos organizaciones en donde sucede esto de manera un poco más democrática, pero vemos también un montón de organizaciones en donde el statement está claro, viene la bajada de línea y la organización se prepara para poder operar ese cambio. Y yo creo que el tema de la cultura es fundamental, como te dije, desde un punto de vista de liderazgo, ¿sí? Si hay un estilo de liderazgo bueno en esa organización, porque la cultura de alguna manera lo apalanca, creo que hay más chances de éxito. También creo que es bien importante el tema de reconocer un tipo de perfil y un tipo de talento, que es el talento que está buscando implementar, hacer las cosas, probar, que tenga la prueba y el error. Si uno lo que hace en una cultura de la organización es castigar el error o alguien que está tratando de transformar las cosas, vuelve al cementerio de las buenas ideas y dice, no, esto se sigue haciendo como se hacía siempre, no proponen los cambios, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso es bien interesante también,
Y lo que va a terminar pasando en muchos de estos procesos es que vos vas a encontrar en la organización personas que quieren y pueden, check, subirlos al barco rápidamente para que ellos sean agentes de cambio. Personas que quieren y no pueden, tendrás que tomar una acción sobre ellos, tratar de darle las herramientas. El problema son los que no quieren y no pueden. Ahí no se puede hacer mucho, ¿no? Entonces, puede hacer mucho. Seguramente habrá un poquito de dolor, que normalmente los hay, pero bueno, uno busca tratar de generar el entorno en donde eventualmente todos sean agentes de cambio y acompañen esta transformación, pero de eso depende de la cultura, ¿no? Del sistema de incentivos, del sistema de procesos y de cómo los líderes de alguna manera venden y también comparten este propósito común vinculado a la transformación, ¿no? Y dijiste una palabra clave que me gusta, que se usa mucho. En algunos casos la gente en empresas grandes también lo ven como algo muy burocrático, que es los procesos. Hay que seguir procesos, hay que seguir procesos. Y claro, procesos ayuda a que, o buenos procesos, ayuda a que la cultura se vaya manejando de una manera correcta. Claro, porque todo el mundo ya sabe qué hay que hacer y por dónde y por qué camino hay que ir. Correcto. ¿Cómo haces en una empresa o cómo haces en un área en donde están los procesos, pero la gente no los sigue? Y entonces puede venir la idea, sí, vamos a hacer transformación comercial o sí, vamos a hacer transformación de la empresa y ahora el camino es por acá, dictamos los procesos, pero los procesos no se cumplen, o los procesos no se hacen. Y están escritos y a veces están puestos en un área Sirve, sí, sí. a un lado y de alguna manera como archivados. Entonces, ¿qué consejo se le da? ¿Y será que los procesos están hechos únicamente para empresas grandes o también las empresas pymes pueden también incursionar a decir, bueno, yo tengo que tener claridad en mis procesos y no ser tan empírico a la hora de actuar, y que esto ayuda a lo que decías acerca de la parte de la cultura? Porque puede venir desde arriba todo, pero si no está claro cómo actuar frente a los procesos, que es más ahí donde vendría mi pregunta. Yo tengo varias cosas para decirte. Lo primero es, yo estoy convencido de que tiene que haber procesos independientemente del tamaño de la organización, ¿no? Estoy convencido de que cuando hay un proceso que te acerca de alguna manera a que puedas ejecutar esa estrategia, es un proceso sano. También estoy de acuerdo contigo de que hay compañías que se transforman en burocráticas, ¿no? Y también estoy de acuerdo contigo en que en la era, en el momento en el que nos encontramos, esos manuales así gigantescos, esos playbooks de procesos, de manuales de procedimientos y demás, ya no los lee nadie, no los quiere leer nadie. Yo creo que hay que pensar una forma de contagiar positivamente al talento y a la compañía para que entiendan primero el beneficio de tener ese proceso, pero hay que encontrar una mejor manera de vendérselos, una mejor manera de que ellos lo hagan propio, de que ellos lo puedan ejecutar. Y creo que cualquier proceso hoy en día tiene que habilitarse con tecnología. Digamos. En la era de la transformación digital, de la inteligencia artificial, darle herramientas o tecnología a los empleados para que ese proceso pueda de alguna manera ejecutarse con éxito es clave. Y sobre todo para que, por ejemplo, podamos automatizar todos esos procesos que son rutinarios, repetitivos, que no agregan mucho valor, que son más transaccionales. Hay que tratar de ver de qué manera vamos automatizando, ¿no? Y enfocarnos más en que el talento esté haciendo actividades de más valor. Entonces, creo que en ese camino es donde se encuentran las organizaciones, tratando de liberar el espacio para que el ser humano agregue valor y para que sea de alguna manera la tecnología la que automatice y la que genere soluciones de donde no hay que pensar tanto, ¿no? Y hay que ejecutar. Entonces, pero hay un desafío en el camino. Nuevas generaciones que se suman al barco de las organizaciones. Las nuevas generaciones quieren todo más simplificado, ¿no? Ven todo digital. Entonces, sí creo que hay un reto vinculado a convencer acerca de adherirse a un proceso, pero creo que el proceso es fundamental. No sé si te respondí con eso. Sí, totalmente, y me dejaste pensando en un tema ahorita que lo decías, porque, bueno, si estas empresas que tienen un manual enorme de procesos o empresas que tienen procesos muy burocráticos. Están archivados ahí, juntando telarañas, ¿no? Pero después te castigan si no los seguiste, pero no te da tiempo de leerlos. Hay mucha cuestión operativa. Te hago la pregunta, ¿qué les sugieres a ellos? Ok, listo, dentro de esos encuentra cuáles son esas acciones o esas tareas que son repetitivas, que son muy operativas, invierte en automatizarlas. Trata de buscar una forma de automatizarlas. Invierte en automatizarlas. Esa sería como una primera fase de transformación. Correcto, sí, correcto. Entonces, invierte ahí para automatizarlas. Para simplificar. Simplificas
el que una persona no esté haciendo tanto trabajo repetitivo, sino que le esté entregando más valor creativo a otras cosas que hoy en día todavía la automatización no puede. Correcto. Y que esto no suene a que hay que hacer cuantiosas inversiones de dinero, ¿no? Se puede resolver con cosas simples, de bajo valor, de baja inversión. Entonces hay que buscarlas. Pero sí, ese es un camino, Liberar espacio para la creatividad, para el pensamiento estratégico, para actividades de más valor. O sea que las empresas y jefes... Con los vendedores pasa eso exactamente ahora, en este momento, ese tema. Cómo yo le libero espacio al vendedor de lo transaccional, de la papelería, la toma del pedido y demás, y le doy espacio para que el vendedor desarrolle al cliente, para que lo pueda asesorar, para que sea una venta más consultiva. Pues que no pierda tanto el tiempo en estar llenando formularios, papelería, esto y todo, y que muchas de estas cosas son repetitivas, contables hasta cierto punto. Correcto. Que son parte de un proceso importante. Porque necesarias, sin eso no funciona, ¿no? Sin eso no camina. Y desde ese punto de vista, arrancar con eso, y ahí, con eso ya estás generando una transformación. Es correcto. Me encanta mucho por dónde va el tema. Entonces, bueno, y desde el punto de vista de tiempos de disrupción, y como en estos días cambio acelerado, hoy en día, la cantidad de cambios que ha existido en los últimos 10 años ha sido exorbitante. Tremendo, tremendo. Y sí. cómo todo esto va a seguir para más cambios más adelante. ¿Cómo mantiene ese foco, o cómo mantiene una empresa ese foco en el cliente, hablando desde el punto de vista ahorita que lo decías como comercial, sin perder esa eficiencia operativa en los resultados? Entonces, tú tienes estos clientes que te exigen más, que quieren un enfoque inmediato, y tú tienes a los vendedores haciendo 1000 cosas. ¿Cómo haces para que no se pierda el enfoque en toda esta transformación comercial, en lo que realmente necesita el cliente, y no de repente nos vayamos por otro lado, con tal de que a veces pasa que queremos mejorar los procesos, sí, pero se nos olvida el cliente. Entonces, sí, las necesidades reales del cliente, y nosotros bien bonitos aquí tratando de no hacer cosas, pero el cliente necesita otra. Claro. Y claro, que esto no afecte los resultados, pues, que Correcto. se están buscando. ¿Cómo ves ese tema? Yo creo que hay un falso dilema de el negocio obsesionado y enfocado en el cliente, de la compañía o la empresa 100% enfocada en sus números, en sus procesos. Yo creo que hay que buscar ese punto dulce en donde las dos miradas confluyen, ¿no? ¿Esto qué significa? Esto significa básicamente, y para que se entienda lo que quiero decir, de nada sirve estar obsesionado y centrado en el cliente si todo lo que vos haces después no te genera rentabilidad, ¿no? Y no puedes pagar los sueldos a fin de mes, ¿no? Y a la vez conversa, de nada sirve estar súper obsesionado con automatizar y ser más eficiente en tus procesos y demás si la propuesta de valor que tenés no le sirve al cliente, no escuchaste la voz del cliente. Entonces, ese punto justo entre ambas miradas, si querés, o entre ambos paradigmas, es donde hay que tratar de encontrar y trabajar. No es fácil, dependerá mucho de un montón de factores, qué está haciendo la competencia, qué tan complejo es tu cliente. Yo creo que una buena manera de lograr eso es tratando de, primero que nada, obviamente, entenderlo bien al cliente, y hay un concepto que a nosotros nos gusta mucho, que es el de la segmentación también, ¿no? Entender qué clientes pueden ser, desde un punto de vista de segmentación, los clientes que tienen que ser más importantes para vos, dónde realmente tenés que invertir más tiempo, más recursos, porque hay una relación posiblemente de largo plazo o porque posiblemente hay más valor para capturar o para, de alguna manera, capitalizar, ¿no? Entonces, esa segmentación te tendría que permitir a vos entender dónde sí invertir, dónde no invertir, dónde dar más nivel de servicio, dónde dar menos nivel de servicio, y de alguna manera cómo maximizar la utilización de tus recursos, desde una mirada obviamente de este lado que te decía, ¿no? de la eficiencia operativa y de la eficiencia y de los KPIs de negocio. Y después, bueno, la voz del cliente manda, tratar de entender el cliente qué tan complejo es y tratar de tener una propuesta de valor que sea realmente ad hoc a esos clientes que se la pagan, pero bueno, siempre balanceando de alguna manera, ¿no? Para eso creo que es clave la segmentación, creo que es clave tener clara la estrategia que uno quiere lograr en cada uno de esos segmentos, y de esa manera, mi humilde entender es que te acercas mucho más a este sweet spot en donde convergen el customer centricity del business centricity, digamos. Y parece muy complicado, de alguna manera, para una empresa venir y decir, ¿y a qué horas hago todo esto? Y ahí es donde entran ustedes, me imagino, que es donde hacen diagnósticos muy puntuales para poder entender todos estos tipos de segmentaciones y cosas que a veces hay empresas que no tienen el tiempo para poder hacer esto. Y veo que con esa expertise es que has
has manejado todos estos desarrollos. Correcto. Y bueno, o inclusive impulsar transformaciones o procesos puertas adentro, ¿no? Tal vez no serán modelos perfectos, serán perfectibles, serán MVPs, ¿sí? ¿No? Unidades válidas de prueba, pero es mejor tener algo que sea básico que no tener nada. Digamos, ¿no? Y que lo puede generar el mismo empleado, el mismo talento, porque hay muy buen talento en la región, entonces hay que capitalizarlo. y como lo dices, de repente tal vez en tu propia empresa tienes talento que pueda trabajar dentro de esta misma Correcto. gestión de transformación. Transforming while performing. Transforming Ejecuten while performing. y invitarlos a que formen parte de estos proyectos. Y ahí, bueno, entonces dice uno, bueno, ¿cómo construyo equipos? Esta sería la cuarta pregunta. ¿Cómo construyo equipos de alto desempeño para impulsar esta misma transformación? Que es lo que hablabas. O sea, ¿cómo transformo mientras ejecuto? Y cómo construyo esos equipos, especialmente con tanta diversidad. ¿Cómo escojo a este equipo de Champions? Multiculturalidad que hay, Exacto. ¿no? ¿Cómo escojo a este equipo de Champions, de personas que tengan esas habilidades que se necesitan para que puedan ellos ayudar a que la empresa se desarrolle? Y es más, si yo me identifico como, yo podría ser un posible champion, tal vez yo empiezo a generar a buscarle los este entornos. ruido y hago una presentación y digo, miren, yo puedo conseguir un equipo de personas, llamemos a tal, y construimos esa persona. Pero ¿cómo se hace eso? Mira, yo creo que lo primero ahí es que las organizaciones tienen que tener un objetivo claro, ¿sí? Una vez que el objetivo está claro o el objetivo está claro, de ahí es el tema de construir el camino. Creo que la multiculturalidad es fantástica. Si todos pensamos iguales, alguien sobra, ¿no? Entonces, para no sobrar hay que pensar distinto. Creo que ahí es donde sucede la magia, en donde se construyen cosas de valor, en donde realmente se transforma, en donde se eleva lo que las organizaciones hacen. Creo que el entorno cultural, como bien mencionabas anteriormente, tiene que estar preparado para que esto suceda. Entonces, si vos estás en una organización que realmente está ávida de transformación y que escucha a su talento, o tratar, it's worth to try, ¿no? Hacer la prueba y, bueno, tratar de ver a ver qué pasa. Proponer, sugerir, subirlo, escalarlo y a la buena esperar que haya un banderazo verde para que empiece a generarse algo. Pero ¿qué tiene que tener ese equipo? O sea, yo creo que primero que nada ganas y convicción. Tiene que tener mucha gana, tiene que estar motivado de que hay una mejor forma de hacer las cosas. Proactivo, esa persona. Mucha proactividad. Es esa persona que levanta la mano exactamente, siempre. Exactamente. Y eso creo que es una oportunidad grande y linda que hay en la región. ¿Sí? Que la gente se anime un poquitito más. La gente acá tiene mucho talento, pero muchas veces les cuesta hacer el step up, ¿no? Ir al frente y decir, mira, yo tengo una propuesta. Escucho nuevo y tengo algo bueno para poner sobre la mesa. Entonces yo creo que va por ahí, va por un tema de proactividad, va por un tema de animarse y va por un tema de, obviamente, entender de que estos procesos de alguna manera van a generar dolor, ¿no? Van a generar incomodidad porque implica tiempo, recursos, dedicación, inversiones, discusiones difíciles, desterrar paradigmas y cómo se hacían las cosas antes, pero el endgame o el resultado creo que es muy bueno. Qué bueno, porque creo que es muy bueno. Es importante que la gente se lleve que eso lo puedes generar bajo creando equipos y las mismas personas que están adentro pueden ser esos champions que pueden llegar a construirse y así mismo ser proactivos. Yo creo que muchas de las cosas a veces nos pasa que nos quedamos con lo que nos dijeron y no queremos levantar la mano y al no levantar la mano... Es una lástima porque ahí se perdió una oportunidad muy grande de proponer algo diferente, algo superador. ¿Sí? ¿Y qué le dices a esos líderes que cuando de alguna manera tienen a la gente que levanta la mano, el líder no quiere escuchar? ¿Cómo? Porque al final de cuentas, pues yo puedo venir y decir, yo como líder, yo soy fundador, claro, yo hice la empresa de tal manera, a mí no me están diciendo cómo se hacen las cosas, yo ya me las sé. ¿Qué le dices a esas personas para que al final de cuentas puedan manejarlo? Creo que la pregunta es muy buena, creo que es una excelente provocación también y como pensaba recién, sin afán de ganar enemigos y con afán de construir, creo que sobre todo cuando hay cambios generacionales en las organizaciones familiares o cuando hay líderes que tienen mucho tiempo en un rol y que están cómodos, me parece que si ellos no abren su cabeza a escuchar de alguna manera todas estas sugerencias o estas potenciales iniciativas de cambio, de transformación, creo que le están haciendo un daño a su compañía. En el caso del dueño que ha creado una empresa espectacular y que, bueno, como toda la vida se hizo así, lo quiere seguir haciendo así, creo que está poniendo en riesgo todo lo que ha construido. Todo ese sacrificio de tantos años queda en riesgo porque
el mundo está cambiando, la competencia está cambiando, está evolucionando, cambia el entorno competitivo cada vez más rápido, hay cada vez más tecnología, más herramientas, inclusive hasta el talento corre riesgo porque ninguna compañía que opera con viejos lineamientos o una compañía de la vieja guardia va a poder tener talento bueno, porque el talento bueno va a buscar a las compañías de vanguardia. Entonces yo creo que es muy importante abrirse a lo que viene, tratar de explorar, generar un entorno más en donde se gana o se aprende, ¿sí? Porque muchas veces uno se equivoca, pero nunca se pierde acá, y en un entorno en donde de alguna manera todas estas generaciones nuevas, estas ideas nuevas que surgen, sean capturadas y que se pongan a andar, ¿no? Se prueben, se testen, porque buenas cosas vienen ahí, no vienen cosas malas. Entonces, prolongar la salud de una organización creo que hoy no es ni más ni menos que abrirse a escuchar qué más viene, ¿no? ¿Qué de distinto, qué de nuevo se puede hacer? Es más, y me llama la atención lo que mencionas porque creo que, digamos, yo soy una persona que está buscando trabajo y quiero entrar a una empresa donde voy a, pues, tener una carrera. No la quiero para un día, 2 días. Pues quiero entrar a una empresa donde pueda desarrollarme y aprender muchas cosas. La primera pregunta que yo me haría, incluso tal vez lo pongo ahí Es un gran consejo para jóvenes lo que viene ahora, ¿no? Entonces, Ojalá alguien nos lo hubiese dicho a nosotros. Lo que yo haría sería, yo le preguntaría, yo quiero hablar con el jefe. O sea, me encantaría tener la entrevista con el jefe y los fundadores y preguntarles cuántos cambios organizacionales han ellos vivido y cuál es la idea de cambios organizacionales que tienen para los siguientes años. Ahí probablemente uno se puede dar cuenta qué tan subidos en el barco están en áreas de transformaciones. Totalmente. Aunque tal vez no lo hayan llamado como transformación como tal o no hayan generado una gestión de cambio tan estructurada como la que ustedes dan, pero por lo menos tiene uno una idea. Totalmente. Y ese es el tema para poder venir y decir qué tanto yo voy a poder ofrecer si soy proactivo. Totalmente. Y hacia dónde puedo llegar. Totalmente. Entonces, esa sería una... ¿Qué piensas? Estoy de acuerdo. Ojalá se pudiera hacer y muchas veces uno piensa y dice, bueno, cuando uno está en una entrevista y está del otro lado, qué bueno sería poder diagnosticar rápidamente la cultura de esa empresa, entender, va a ser un lugar en donde me van a escuchar, en donde voy a tener un entorno de colaboración, en donde voy a poder proponer ideas, en donde voy a poder tener un plan de carrera claro, en donde voy a poder crecer, moverme, en donde voy a poder aprender mucho, ¿no? Lo mejor que te puede pasar es tener un líder que te inspire, un líder que justamente te ayude a moldearte para tu futuro profesional, que te transforme en un potencial o futuro líder, ¿no? Y que puedas aprender de los mejores, pero estoy de acuerdo con vos que también sería muy lindo tratar de encontrar la forma de decir, bueno, mirá, me gusta la visión que tiene esta compañía, hacia dónde está yendo, porque quiero entrar ahí para colaborar, porque quiero ser parte de ese proceso, ¿no? Y ves que ya lo han hecho anteriormente. Y ves que ya lo han vivido, que están ávidos de seguir evolucionando, ¿no? De seguir creciendo. Lo más seguro es que lo van a seguir haciendo. Cuando Correcto. tú ves que no lo han hecho y las cosas las hacen de alguna manera, como decían hace probablemente tal vez 10 años, 15 años, dices, aquí no han habido cambios. Cuando hay un cambio, esto va a reventar, si es que en algún momento hay. Entonces yo creo que eso puede ser algo bueno. Bueno, y sería muy importante también para la audiencia saber, bueno, ¿y qué pasa si yo hoy soy una empresa pequeña o soy una empresa que tal vez no entiendo que no he hecho una transformación como tal, con una gestión de una estructura más fuerte y voy a empezar de cero? ¿Sí? ¿Qué recomiendas? ¿Por dónde empieza uno? ¿Por dónde empezar? Yo creo que hay que tener las reglas del juego claras. Como te dije al principio de esta conversación, un proceso de transformación comercial no viene a suplir a la estrategia, o sea, no viene a suplir una visión, entonces es muy importante tener bien en claro hacia dónde queremos llegar a la compañía o a la empresa o al emprendimiento. Y te puedo hacer una pregunta ahí, Sí, porque claro. es muy importante para tratar de definir eso. A veces dice uno, bueno, hay que tener muy claro el objetivo, hay que tener muy clara la estrategia. Correcto. Cuando hablas de objetivo y la estrategia, ¿estás hablando de un número específico? ¿Estás hablando de un logro? ¿Estás hablando de qué? Para que al final de cuentas podamos transmitir esto. Palparla un poquito más. Exactamente. Mira, yo creo que es una combinación de cosas, es entender o tener clara la hoja de ruta de la manera más clara posible. Tiene que tener un endgame, que es ese número, esa ambición, ¿no? De hecho, hay un libro muy interesante, hay una metodología muy interesante para alinear y definir estrategia que se llama Playing to Win, que vale la pena que lo busquen, está súper recomendado. Nosotros lo hemos implementado puertas hacia adentro
nuestros clientes multinacionales, transnacionales, lo implementan también en sus negocios. Funciona muy bien, en donde de alguna manera a partir de preguntas bien sencillas uno va tratando de moldear un proceso estratégico, ¿no? Y llegar a una estrategia. Entonces, tener una estrategia implica tener bien en claro esa ambición ganadora, tener bien en claro ese objetivo, tener bien en claro preguntas que te dicen que es dónde jugar, o sea, en qué canales, con qué portafolio, a qué clientes servir, cómo jugar, que es de qué manera voy a servir a ese mercado, con qué modelos comerciales voy a servir a ese mercado, y cómo me voy a configurar para poder operar, es decir, cómo voy a ejecutar esa estrategia de alguna manera. Y respondiendo de alguna manera a esas 4 o 5 preguntas que tiene la metodología, salen cosas tan buenas porque te permite entender qué sí hacer, pero también, y no menos importante, qué no hacer. Entonces, tener bien en claro un poco, como te decía, la hoja de ruta, creo que eso va a habilitar a mejores conversaciones, y cuando tenés clara la hoja de ruta, el paso siguiente es, bueno, ok, tengo que llevar el negocio para allá. Creo que es un buen camino, creo que es un buen endgame. Miro hacia adentro y trato de mirar a mi cliente y digo, bueno, a ver, para poder llegar allá, ¿está alineado con lo que mi cliente busca en el mercado? ¿Cómo puedo hacer que esas dos curvas de alguna manera se crucen y se crucen con esta tercera, que es qué tengo hoy disponible, ¿no? Y qué me falta para poder estar ahí? ¿Dónde están los gaps o dónde están las principales brechas que tengo en mi modelo de negocio? Y cómo las puedo recortar. Entonces, de alguna manera ahí confluye y priorizamos en qué trabajar primero. Y te vas a dar cuenta de que por ahí hay cosas que no vale la pena trabajar porque no le agregan valor a tu cliente, ni tampoco te acercan a esa visión de transformación, ¿no? Ni esa visión y ese largo plazo que se establece. Entonces, yo creo que va un poco por ahí, es tratar de, punto número 1, tener bien en claro el norte, el rumbo. Punto número 2 es hacer esta introspección y decir, bueno, ¿dónde estoy más débil? ¿Sí? Me comparo versus la competencia, busco un poco qué hay en el mercado, trato de entender la voz del cliente y en base a eso decir, bueno, necesito mejorar la forma en la que sirvo a mis clientes, necesito mejorar mi portafolio o mi cartera de productos, o necesito mejorar mi estrategia de precios, o necesito mejorar mis procesos de venta, pero todo en base a un objetivo final bien claro y establecido, ¿no? Interesantísimo, porque a veces uno creerá que no se puede hacer, pero sí, y hoy en día hay muchas herramientas que te ayudan. Mencionaste muy bien lo del libro. Entiendo que también hay otras para poder sacar un blueprint de tu estrategia. Bueno, y hoy con Hay la un montón. inteligencia artificial y toda la información que hay en Internet, También es sí fácil. uno puede agarrar punto por punto e ir paso a paso creando una estrategia y un objetivo como tal, para entonces ya tener esa ruta que tú mencionas, y ya con eso decir, bueno, entonces, ¿cuáles son mis puntos débiles con los que hoy en día podemos llegar a gestionar una transformación de cambio? Yo creo que eso es clave, que cualquier empresa lo puede hacer. No necesariamente tienes que ser una multinacional para poder empezar a gestionar varios cambios que van a ayudarte a buscar ese crecimiento. De hecho, pasa algo interesante en contexto no solo latinoamericano, sino global. Por ejemplo, hay una industria en particular con la que nosotros trabajamos mucho, que es la de consumo masivo, y lo que está pasando en los últimos 5 años en esa industria a nivel no solo local, sino mundial, es que las grandes multinacionales están perdiendo de alguna manera share, participación y demás contra compañías pequeñas emergentes, que son un poco más ágiles, que tienen un poquitito... Avanzan, ¿no? Que están más cercanos de la voz del cliente, ¿no? Que tienen menos burocracia. Entonces, hay un desafío grande vinculado a la transformación en las compañías grandes para poder ir de la mano, o para poder de alguna manera seguir teniendo la relevancia que seguramente la van a seguir teniendo, ¿no? Pero acomodarse de nuevo en el entorno competitivo. Y hay un creciente número de compañías pequeñas que están ganando mucha relevancia en ese sector en particular, pero yo creo que esto se da en varios. Algo más que te quería decir vinculado a recomendaciones es buscar atajos. ¿Qué significa buscar atajos? Buscar atajos es animarse a copiar sin... Copy with pride, dicen, ¿no? Animarse a copiar sin ningún problema, sabiendo de que, bueno, si la competencia lo está haciendo así, puedo copiarlo y mejorarlo. No hay ningún problema, no hay que tener vergüenza de copiar, ¿no? Y menos hoy que está todo tan disponible y tan fácil al alcance de una consulta en un ChatGPT, ¿no? Entonces, creo que copiar es un atajo
Creo que usar la inteligencia artificial es un atajo, ya sea para automatizar, ya sea para la generación de contenido, ya sea para personalizar y resolver y de alguna manera segmentar el servicio, la propuesta de valor, o ya sea para optimizar recursos o lo que sea, ¿no? Pero yo creo que, o los agentes, ¿no? Los agentes que nos están acompañando, que hay un montón de eso dando vuelta, los asistentes virtuales. Entonces yo te diría que usar atajos. No tiene sentido hacer un camino largo hoy cuando hay tantos atajos disponibles, cuando hoy la información está y el conocimiento está casi que democratizado. Lo vas a usar tú, lo va a usar alguien más. Entonces, lo podemos usar casi todos. Entonces la idea es que también uno se suba al barco de eso. Exactamente. Entonces yo te diría que hay una recomendación por ese lado y después lo último es, invitar a que las organizaciones hagan parte a sus empleados de estos procesos. Porque no hay cosa más importante que tener on board a la organización, ¿no? A los líderes, a los agentes de cambio que uno pueda tener adentro, porque esos son los que van a hacer que las cosas pasen. Me gusta mucho eso porque, a ver, digo, bueno, ¿dónde empiezo? Sí, claro, tengo mi estrategia, tengo mi ruta, y ahora ¿a quién se lo doy? ¿Quién ejecuta? Y entonces pueden haber focus groups o en algunos casos puede ser un mastermind group que ayude Correcto. a que estas mismas personas sean las que lideren este proyecto. Que es, no es que va a ser, no sé, pues puede ser una cuestión a llevarla a discusión, pero no es que le vamos a pagar más por hacer esto, sino es que van a ser más eficientes el trabajo que ya están haciendo hoy en día. Y enriquecen su trabajo. Totalmente. Es muy lindo uno cuando tiene actividades rutinarias salir y que te hagan pensar estratégicamente y que te hagan de alguna manera salir de tu zona de confort, de tu día a día. Yo creo que es algo que el empleado debería valorar y me parece que las nuevas generaciones valoran mucho. Entonces, invitar. Y son los mismos que vas a ir subiendo. Al final son los que después van a crecer. Te das cuenta que estas son las personas que están formando grupos totalmente. importantes, están transformando. Esa es la persona que va a ir. Si tenés dos muy buenos talentos y uno participó del proceso de transformación, generó ideas y el otro no, y vamos a suponer que son exactamente iguales, seguramente le va a dar la oportunidad que crezca en la organización al que sí participó de un proceso de este tipo, ¿no? Entonces, yo creo que es importante invitarlos y es más importante aún también que ellos sean parte de la solución y no que vos vengas ya con el libro de ruta, la hoja de ruta, bueno, acá está todo, vení a ejecutar. Es más importante en etapas más tempranas, ¿no? Hazte parte. Ese es otro consejo importante. Si quieres, de alguna manera, llegar a tener esa subida o subir esos escalones, es importante formar parte de esa solución. Correcto. Ser partícipe, yo creo que es parte clave, levantar la mano. Correcto. Y empoderar a la gente, como te decía anteriormente, ¿no? Para que construyan, para que creen, para que se animen a probar, para que ejecuten, para que corrijan rápido. Reconocer cuando se hace bien y también eventualmente reconocer cuando hubo un error y tratar de generar el aprendizaje sobre eso, ¿no? Para capitalizarlo y que no vuelva a pasar. Pero muchas veces uno por miedo a cometer un error o a ejecutar mal un proyecto y demás, termina en parálisis, ¿no? O mucho análisis, parálisis, no avanzás y bueno, y quedó todo igual y no pasó nada. Excelente, Mauro. Muy bien. Pues 5 preguntas a un experto. Qué mejor. Excelente. De verdad que nos llevamos mucha información que a veces no es fácil obtenerla. Si bien es cierto, uno puede buscar algo en internet, pero no es lo mismo que te lo expliquen. Y no es lo mismo que de alguna manera... Alguien que lo vivió, que lo vive. Tenemos una última pregunta. Entonces, estamos haciendo esto de que ahorita la persona que entrevista o a la que se le hace la entrevista, okay, en este caso, pues le deja una pregunta a la otra persona. Pero antes, quiero que respondas la pregunta que te dejaron. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Cómo rompemos el paradigma de no se puede y así se puede? Y que al final de cuentas las personas en Guatemala pueden decir sí, sí podemos. Te la repito nuevamente. ¿Cómo podemos romper ese paradigma de que un guatemalteco, y más que todo desde tu punto de vista de otro país, que el guatemalteco pueda decir, no, espérate, yo sí puedo, y quitarme el no puedo porque pues estoy en un país tercermundista? ¿Cómo me quito ese paradigma desde tu punto de vista? Yo vengo de un país tercermundista también, ¿no? Pero creo que, nada. Y digo tercermundista en el tema porque es muy importante también definirlo, porque no es que nos menospreciemos. No, al contrario, yo te digo que eso te da mucho más valor del que nosotros imaginamos. Exactamente, sino que es que hoy en día todavía no estamos a los niveles de una potencia mundial. Entonces, por eso estamos en un mundo que estamos en desarrollo y que todavía no lo hemos llegado. A eso me refiero. Entonces,
Es importante, ¿cómo le decimos a ese guatemalteco que sí puede llegar? Yo creo, mira, varias cosas. Primero, el cómo sí y el cómo no es el gran, ¿no? El gran dilema. Yo creo que tenemos que todos en una organización tratar de incentivar a que la gente se anime, como venimos hablando. Eso ayuda a que venga más el cómo sí que el cómo no. Creo que hay que tratar de convencerse de que el hecho de venir de economías de alguna manera de segunda o de tercera línea, en entornos un poquito más complejos, ¿no? En donde no hay tanta tranquilidad y estabilidad, hace que nos preparemos para todo. A nosotros nos gusta decir que el argentino se prepara para todo porque vivimos de crisis en crisis y de alguna manera allá en las selvas, ¿no? Entonces, salir de ahí y vas a lugares en donde es todo mucho más tranquilo, te das cuenta de cómo te has preparado, sin querer, ¿no? Porque no es bonito, pero te has preparado o la vida te preparó para que, bueno, para que puedas soportar y para que puedas de alguna manera liderar y para que puedas de alguna manera tener creatividad, inventiva, resiliencia, salir adelante. Entonces, yo creo que si hay un consejo para el cómo sí, tiene que ver con empezar por animarse, empezar por buscar a las personas, ¿no? Por buscar, si eventualmente están en un lugar en donde no se les da el espacio, buscar un lugar en donde sí tengan el espacio, porque no hay peor cosa que estar de alguna manera encuadrado, ¿no? Encerrado en cuatro paredes, en una actividad en donde no podés agregar valor, en donde no te permiten cambiar. Yo invito a los talentos que están en organizaciones así que se vayan, que huyan, que busquen algo mejor, que busquen un espacio en donde realmente se valore el aporte. Y para las organizaciones, casi que lo mismo, ¿no? Es tratar de incorporar en sus dosis culturales el cómo sí se puede, ¿no? El invitar al talento, el buscar el cambio, el invitar a que todo el mundo colabore. Me parece que el cómo sí viene por colaboración, viene por disposición y viene por, de alguna manera, apertura. Y a la gente le digo en general que acá hay mucho talento, hay que tratar de explotarlo en el buen sentido de la palabra, por supuesto, pero explotarlo positivamente y sacarle todo el jugo que tiene, ¿no? Entonces, si el talento se retrotrae, si el talento de alguna manera se guarda y queda escondido en capas de la organización y no emerge, es una lástima. Una lástima. Sin duda, y como bien dices, animarse. Yo creo que muchas de las cosas es hoy en día que la gente no se anima. La gente no levanta la mano. No, hay que animarse, hay que animarse. La gente no levanta la mano y ese miedo de el qué dirán, qué pasa si levanto la mano me van a decir mejor no digo nada. Yo creo que ahí es parte de lo que... Sí, hay que pensar que el no ya se tiene, el no ya está, bueno, capaz que viene algo, ¿no? Entonces, y en el peor de los casos, bueno, ¿qué puede haber pasado? Que emitiste un comentario o una propuesta que no es de valor, no pasa más nada. No pasa más nada, pero ahora si sostenidamente estás viendo de que todo lo que propones o de que todo lo que proponen vos y tus compañeros no fluye y nada cambia, si nada cambia, qué lástima, ¿no? Y lo último que tenía para cerrar y decirte, que me dejaste picado con el tema del perfil que tenemos nosotros versus personas de otras partes, yo te diría que es lindo estar en un entorno en donde todo está cambiando, en donde todo se está transformando, en donde hay menos estabilidad, porque eso hace que haya más oportunidad. Acá hay mucha más oportunidad. Hay más riesgo, pero hay mucha más oportunidad. Así decía, a veces es mejor ser cabeza de ratón que cola de león. También. En los lugares donde ya está muy desarrollado todo es un poquito más complicado. Es más complicado. Cuando estás generando el cambio es muchísimo mejor. Correcto. Y empresas que están creciendo que creo que pueden beneficiarse muchísimo de eso. Bueno, y parte de eso, pues entonces me gustaría que le dejaras una pregunta a nuestro siguiente invitado. Bien. Algo que lo pueda poner a pensar. ¿A quién jodemos con esta pregunta, no? ¿Será? Algo que lo pongas a pensar. Si es invitado sorpresa, no tengo ni idea. Así que espero dejarle una pregunta medianamente incómoda para ponerlo a pensar un poquito, pero que no lo comprometa demasiado, ¿no? La verdad es que algo que a mí no me para de venir a la cabeza permanentemente es cómo todos los modelos de negocio nos tenemos que acoplar rápidamente a estas olas de transformación que bien dijiste vos, ¿no? Viene cada vez todo más rápido. Entonces no te terminas de acomodar a la primera y ya tenés que estar pensando en la segunda, ¿no? Entonces, ¿qué recomendaciones o cuál es su mirada? Simplemente no tiene que haber una respuesta, porque si tiene la respuesta ya hay que cargarle la medalla, pero ¿cuál es su mirada al respecto de la velocidad del cambio y de cómo las organizaciones se tienen que tratar de preparar para poder resistir una cosa así, ¿no? Pues no estamos preparados para tanto cambio, todo tan rápido.
no terminaste de implementar una tecnología, ya viene la siguiente. Entonces, es un océano rojo tremendo esto. Entonces, es su pensamiento y su reflexión acerca de cómo las organizaciones tienen que navegar Manejar este dinamismo. estos mares complejos, exactamente. No, excelente pregunta, excelente pregunta. Y bueno, para las personas que te quieran de alguna manera solicitar alguna, pues llamémosle una participación con alguna conferencia o con alguna solicitud de alguna, ¿cómo sería la palabra? Una asesoría, alguna consultoría, ¿sí? Una asesoría. O simplemente para charlar y conectar, ¿no? Una asesoría, aquí, exactamente. Hacer un networking. ¿A dónde te pueden contactar? Eso sería. Aparece acá abajo en el... Ahí está, por aquí. Aquí aparece, no, mentira. Bueno, ahí dejo, si querés, para mis datos, para que cuando hagan las publicaciones y demás, pero me pueden contactar tranquilamente a mi LinkedIn. Me pueden buscar como Mauro Padovani en LinkedIn. Creo que es una buena herramienta de networking profesional laboral y de ahí nos ponemos en contacto. Perfecto, pues listo, Mauro. Gracias por la invitación, Juanca. Muy Excelente, ameno el pues. espacio.